escuchamos decir que el perro es el mejor amigo del hombre y precisamente los niños y niñas que acuden al Instituto Nacional del Cáncer para sus tratamientos pueden demostrarlo. Desde hace algunas semanas cuentan con un servicio de canoterapia o terapia con perros. ¿De qué se trata? Les contamos a continuación. Wanda tiene 4 meses de edad y cada lunes y viernes acude al Instituto Nacional del Cáncer. Pasea curiosa olfateando los pasillos que la llevan al aula hospitalaria. Allí acompaña las actividades de los niños y niñas que en el aula encuentran algo de normalidad y calor de hogar en medio de las sesiones de quimioterapia y otros tratamientos. Fue algo nuevo, algo que impactó de repente de una forma positiva con los niños. Se vio, o sea, desde mi punto de vista se vio esa apertura de los niños hacia ellos, ¿verdad? Desde que los perros como Wanda acompañan a los niños en el hospital, varios de ellos ya no quieren esperar para ir a su encuentro. Además del afecto de los canes, también reciben otros beneficios. Y la actividad acompañada con animales, el primer beneficio que trae justamente es sociabilizar, ¿verdad? Entre el animal y el niño, ¿verdad? Y lo que directamente impacta en el estado emocional del niño, ¿verdad? Que él se siente acogido, se siente bien, recibe cariño de parte del perro, ¿verdad? Que justamente como es una situación de repente en la que el chico pasa por un estrés a venir a hacer su tratamiento, ¿verdad? Estar aquí en un lugar donde de repente están varias horas esperando, entonces lo que se hace es que se amenice con esto, ¿verdad? Haciendo alguna actividad con el perro, ¿verdad? Entonces directamente impacta en el estado emocional, ¿verdad? Que le hace sentir bien al chico, ¿verdad? E inclusive ya escuchamos casos en que los padres mismos dicen, mi hijo quiere venir ya, ¿verdad? Justamente porque quiere compartir, ¿verdad? Con los perros, ¿verdad? En promedio, son 100 los niños y niñas quienes cada año pasan por el aula hospitalaria del Instituto Nacional del Cáncer. Varios viven internados por largos periodos en el centro asistencial y otros tienen horas de espera para realizarse estudios y tratamientos. Tiempo que transcurre en forma más amena con la compañía del mejor amigo del hombre.